¿Cuándo se hace necesaria la medicación en el tratamiento de adicciones? Esto es una pregunta muy común, sobre todo de las familias y a veces también de las personas con adicción que hacen el tratamiento. ¿Cuándo se hace necesario? Las personas muchas veces dicen, yo quiero hacer el tratamiento, pero no quiero medicación, porque hay un montón de mitos. Uno de los mitos es, primero, yo voy a pasar de una adicción a la otra. No. Recuerden que cuando se va a dar como tal la medicación, siempre debe de hacerse de parte de un psiquiatra o de un médico toxicólogo. Nunca por parte de psicología nosotros vamos a prescribir como tal un medicamento. No tenemos la autorización legal, no tenemos como tal el conocimiento para prescribir. Por eso siempre que asisten, por ejemplo, a mi consulta, que yo veo que se haga necesario como tal la medicación, siempre le pido que podamos hacer interconsulta con un psiquiatra para que él haga como tal todo el desarrollo de lo que estudió como médico y de como tal la prescripción. Ese psiquiatra donde yo los envío, donde los envía como tal el psicólogo especialista en adicciones, tiene una finalidad y es que le envíe la medicación solo si es necesario, que ahorita vamos a hablar de cuándo se necesita, y sobre todo que se pueda ir desmontando en los casos que se pueda hacer de manera gradual para que esa persona necesite como tal la medicación en el tiempo que sea necesario. Eso es uno de los mitos. Juan Camilo, ¿se va a desarrollar adicción? Juan Camilo, es que eso es un asunto que me va a generar efectos muy contraproducentes. Miren, se les envía la medicación con el psiquiatra específicamente para que sea a medida suya con el medicamento que es y en el gramaje que es. Así que por eso es necesario que sea un médico toxicólogo, médico psiquiatra quien haga como tal la prescripción. ¿Cuándo se necesita? Uno, cuando existe un diagnóstico dual, y hemos explicado en este canal que es un diagnóstico dual, es cuando afuera de la adicción existe una enfermedad mental de base o producida por el desarrollo de la conducta adictiva que necesita un acompañamiento. ¿Cuál? Depresión, ansiedad, esquizofrenia. Algunas de las enfermedades de tipo mental o trastornos de tipo emocional, como es depresión y ansiedad, que necesitan ser tratadas con una medicación. Ahí sí o sí se hace necesario el medicamento como una forma de trabajar con el diagnóstico dual. ¿Quién lo hace? Psiquiatría. Juan Camilo, ¿qué pasa si no trabajamos con el tema de la enfermedad mental o el trastorno del estado de ánimo? Que finalmente, si no se trabaja de manera colateral, es decir, de manera sincrónica, no se va a tener avances. Entonces, sí o sí se necesita, si hay diagnóstico en salud mental, trabajar y la mayoría de veces se necesita medicación. Ese es el primero. Segundo dato. El segundo dato que puede aparecer es para poderle ayudar a esa persona con el síndrome de abstinencia. Juan Camilo, no hay ansiedad, no hay depresión, pero le está costando demasiado. Existe vómito, diarrea, existe dificultad, por ejemplo, para conciliar el sueño, entonces hay que darle un medicamento para poder disminuir el efecto del síndrome de abstinencia. Se hace mucho con el tabaco, el síndrome de abstinencia es muy complejo con el tema del tabaco, se hace mucho con el alcohol. Recuerde que el único síndrome de abstinencia que puede llevar a la muerte es el alcohol. Ni siquiera el de la heroína es tan fuerte como el del alcohol. Hay que prescribirle unas benzodiazepinas y hay que ser muy estricto con la dieta y con el monitoreo de los signos vitales. Entonces ese síndrome de abstinencia es súper complejo y por eso necesita un acompañamiento como tal de ese tipo para poder que la medicación, por ejemplo, en el alcohol se utiliza mucho, en el tabaco y hoy día en la concentración de THC por el consumo de marihuana que es tan potente, se necesita, por ejemplo, del CBD para ir disminuyendo poco a poco y facilitar que tenga la posibilidad de reducir los efectos del síndrome de abstinencia. Esos son dos. En el tercero, que es muy interesante y es el tercer caso donde se necesita medicamento, es donde se hace sustitución. Por ejemplo, una persona que pase de inyectarse heroína a tomar la pasta de metadona.
¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos sustituyendo el tema, ayudándole con el síndrome de abstinencia, que es el segundo, y sobre todo pudiendo reducir las enfermedades infectocontagiosas como VIH, como por ejemplo hepatitis, cuando las personas hacen como tal, se hacen el compartir de jeringuillas. Entonces, cuando una persona utiliza metadona para poder disminuirla gradualmente y poder vivir como tal, sin necesidad de opioides como la heroína, eso le ayuda demasiado. Es decir, que a los familiares, cuando les envíen una medicación para esa persona que tiene conducta adictiva, no la rechace, no diga que no, porque hace parte del tratamiento. ¿Qué le digo yo? Que no sea el médico general, que no sea el psicólogo, sino que sea médico especialista. Muchas de las personas que han tomado tratamiento conmigo de manera individual, llega un momento en donde les digo, necesitamos el apoyo del toxicólogo o del psiquiatra para que nos pueda ayudar de manera muy decidida en que esto pueda evolucionar. Si no lo hacemos con medicación, nos quedamos estancados. Eso en el caso de enfermedades como la conducta adictiva de tipo, las adicciones de tipo químico. Hay veces cuando hay ludopatía, cuando hay adicción al sexo, cuando hay adicción a la tecnología, a veces también se hace necesario para controlar los niveles de ansiedad. Adicción a la pornografía, adicción, eso se hace necesario para poder disminuirlo. ¿Qué pasa? La mayoría de veces no es para siempre, no genera adicción ni va a generar efectos contraproducentes si se tiene una conversación directa con el psiquiatra y un seguimiento directo. Así que en muchas ocasiones, no en todas, se necesita la medicación. Y espero que este video pueda ser pedagógico para aquellas personas que tienen la inquietud de la medicación será cambiar una adicción por otra. Se los aclaramos de esta forma, porque la mayoría de veces es una ayuda y esa ayuda tiene una finalidad, que las personas puedan salir más fácil, sin efectos contraproducentes y más seguros de la conducta adictiva. Así que si esto fue de utilidad, por favor coméntelo, compártalo y básicamente la intención es tener la posibilidad de que si no se ha suscrito al canal lo pueda hacer, eso nos ayuda demasiado. Así que ustedes saben cómo nos despedimos en este canal, téngalo en cuenta. Un abrazo, se les quiere mucho, chao.